porque quiero hacer una pregunta. No sé si usted vio el tema anunciado esta semana, que se llaman los autos del Hijo de Dios o de un Hijo de Dios. No sé si usted lo vio, ¿verdad? Y yo quiero preguntarle cuántos autos tiene usted, ¿verdad? Yo no sé si usted alguna vez ha pensado cuántos autos debe tener un hijo de Dios, o al menos un hijo de Dios exitoso, un hijo de Dios verdadero, ¿verdad? Porque cuando Dios me ponía esto, porque yo siento que Dios me puso que le compartiera este mensaje de parte de Él, le hago esta pregunta porque más bien le pregunto a usted, ¿cuántos autos, cree que debe tener un hijo de Dios? ¿Cuántos autos debería tener un hijo de Dios? Y si a usted le llega a faltar alguno de los que le voy a mencionar, déjeme decirle que usted tiene que trabajar mucho en su vida espiritual y mucho en su persona. Porque sin duda alguna, usted necesita tener estos 5 autos que le voy a mencionar a partir de este momento. Y si usted no lo tiene, pues le digo que invierta muchísimo porque los tiene que tener sí o sí. Y el primer auto, ¿sabe cuál es? La autoestima. Ese es el primer auto que usted tiene que tener. Algunos pensaron que iba a ser carros, ¿verdad? Que iba a hablar de Hyundai, Mercedes, Benz, Bugatti. Nada que ver con eso, hermano. Hoy vengo a hablarle de 5 autos que usted necesita. El primero es el autoestima. El segundo es la autodisciplina. El tercero, el autocontrol. El quinto, la autodeterminación. El cuarto y el quinto es la autoentrega. 5 autos que usted tiene que tener en su vida espiritual, hermano, para que usted se considere un cristiano exitoso. Y le digo esto porque probablemente cuando anuncié esto muchos pensaron que así iba a hablar de marcas, y iba a hablar de inversiones y vino de saco y pantalón formal porque viene a hablarnos de negocios. Nada que ver, hermano. Vengo a hablar sí de negocios espirituales, porque como dijo Jesús, en los negocios de mi Padre es donde necesito estar. Pero el tema es que le quiero decir esto porque estos automóviles que usted tal vez pueda tener, tal vez tenga un gran Toyota, una gran Mercedes Benz, un gran pick-up, no sé lo que usted tenga, lo que usted utilice, o tal vez anda en bicicleta o en autobús, ¿verdad? Como decía alguien ahí, yo siempre ando en carros finos, ando en Blue Bird, ando en Mercedes Benz, ando en Volvo, y dice, ¿qué tiene? No, es que ando en bus, ¿verdad? Decía él, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todos nos trasladamos, pero eso nos ayuda a andar por la carretera, por la calle. Pero estos autos que le digo son los que nos ayudan a avanzar en el reino de Dios, que es lo más importante. Y le digo esto porque muchos cristianos creen que llegamos lejos o queremos llegar lejos, pero no queremos desarrollarnos ni queremos pagar el precio para llegar lejos. Hoy por hoy, yo no sé si usted lo ha visto no sé si ustedes andan ya de fieles con el mundial. A mí me encanta esta época del mundial, ¿verdad? Partidos, selecciones y ver los uniformes y todo esto, pero usted ve que ya hay algunos jugadores que no están a la altura para jugar un mundial. De hecho, no sé si se dieron cuenta, hace poco un panameño lo sacaron de la convocatoria porque no estaba a nivel. Y qué doloroso porque ellos iban para el mundial. Yo sé que aquí el ridículo diría así, que algunos jóvenes están haciendo en la selección de Costa Rica. Qué más nos vemos, pero por si nosotros ni vamos para el mundial, así que de nada mucho nos perdemos, ¿verdad? Pero hay selecciones muy importantes. No sé si han visto los noruegos que están sufriendo con el calor, esos nórdicos gigantes, ¿verdad? La están pasando mal, pero porque hay cosas que nos obligan a nosotros a tener disciplina, a tener desarrollo para poder llegar a alcanzar una meta grande. Pero es por eso que si usted quiere matrimonio fuerte, si usted quiere ministerio fructífero, si usted quiere crecer en sus bendiciones, si usted quiere tener una vida espiritual sólida, una relación con Dios cercana, usted necesita tener estos autos para que pueda llegar a tenerla de manera sostenida, no simplemente porque lo digo así, sostenidamente me quiero decir que usted lo tenga constante, presentemente en su vida diaria, que todos los días lo experimente. Pero qué rico que estuvo el tiempo a la alabanza, muchos lloramos, nos sentimos la presencia de Dios, pero ¿por qué no mantener eso no solo los domingos? Porque a veces ni los domingos los mantenemos constantes, a veces solo un domingo y ahora dentro de 5 meses vuelve a pasar y después dentro de un año. Pero qué lindo sería que todos los días pudiéramos conectarnos así con el Padre, anhelar que Él venga, que nos ministre. Pero eso que amerita que usted tenga esa constancia, esa determinación para que usted pueda vivir esto diariamente. Por eso es que le quiero decir esto y quiero leerle un versículo que para mí es la clave de este mensaje, que es 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 7, porque dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de ¿qué? De cobardía, sino un espíritu de poder, de amor y dominio propio. Que ese versículo encierra estos 5 autos que le voy a hablar en esta mañana y tarde. ¿Por qué? Porque Pablo está describiendo que la vida de un creyente ha sido ¿qué? Transformada.
Si usted no ha sido transformado, si usted sigue exactamente igual, maldiciendo, hablando mal, vagueando, con pereza, con depresión, triste, aburrido, eso quiere decir que su vida no se ha entregado por completo a Dios. Pero cuando usted se entrega a Dios, su vida empieza a gobernarse por los principios espirituales y no por los principios de esta tierra. Por eso es que a muchos hermanos se quedan cortos en la carrera de la fe, o muchos se quedan siendo iguales. ¿Por qué? Porque no permitieron que Dios hiciera lo que tenía que hacer con su vida. Y por eso es que le hablo del primer auto, que el número 1 es el autoestima. ¿Cuántos tienen buena autoestima? Es que, hermano, hoy cómo me cuesta a mí creer que los cristianos tengan buena autoestima. Se lo digo así, hermano, hoy los hijos de Dios andan más migajeros que otra cosa, viendo a ver cómo recogen migajas. Y ojalá fuera como esa persona que llegó y hizo, es que aún a una migaja de su mesa Jesucristo quisiera comer, es diferente, porque no estamos hablando de migajas del reino de Dios. Los cristianos hoy andan mendigando los peores trabajos, los peores salarios, viendo a ver cómo hacen para que la sociedad los acepte, cuando más bien nosotros somos los que queríamos dictar lo mejor de este reino, porque Dios nos puso por cabeza y no por cola. Pero andamos recogiendo lo más malo, aceptando lo peor. ¿Solo por qué? Porque no sabemos quiénes somos, porque no tenemos una autoestima sana, porque no nos hemos sentado a conocer lo que Dios piensa de nosotros. Porque si su jefe le dice, usted es un inútil y usted de bodeguero no pasa, usted se cree toda su vida que va a ser un bodeguero. Y no digo que el ser bodeguero sea una mala profesión, pero el problema es que usted no se puede quedar ahí, porque Dios nos está hablando de crecimiento, de desarrollo, de avanzar. Hay gente que dice, es que usted de barrecaños no pasa. Insisto, no es que sean malas profesiones, pero hay gente que se lo cree y no crece en su vida. Ay, es que usted de la casa nunca va a salir, de ese barrio feo, de ese trabajo, no sé, nunca se va a graduar. Y usted se lo cree, y toda su vida vivió de migajas, vivió de miseria en miseria, porque nunca entendió que Dios pensó de usted. Por eso la autoestima es tan importante. Salmo 139, David lo explica muy bien en el versículo 13 y 14, dice, porque tú formaste mis entrañas. Es decir, desde adentro Dios lo desarrolló. Dice, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré, porque formidables, maravillosas y maravillosas son tus obras. Dios quiere que usted conozca quién es usted. Porque yo le pregunto, ¿quién es usted? Y usted mira, yo soy, en mi caso, Harold Nicaragua Guzmán. Y dice, ¿pero qué significa eso? ¿Qué representa eso? ¿Qué es Harold? ¿Qué es ser Marta? ¿Qué es ser Raúl? ¿Qué es ser Damaris? ¿Qué es ser Heidi? ¿Qué es ser Roger? ¿Qué es ser Natán? ¿Qué representa eso? ¿Qué se identifica? Porque usted lo ve, yo no sé, existe personas, no sé, famosas. Si yo le digo Messi, usted piensa automáticamente en fútbol. Yo le digo a usted Elon Musk y tal vez piensa en innovación, tecnología, Marte, no sé qué se le puede venir con ese nombre. Yo le digo Angela Merkel, usted cree en poder, política, porque eso es lo que hay. Usted cree, usted le digo Figueres, usted piensa en chorizo, en estafa, porque eso es así. Porque los nombres nos identifican, la identidad que tenemos nos dan. Pero le digo esto, ¿por qué? Porque la Biblia nos habla que la autoestima no nace de lo que miramos del espejo, sino nace de lo que Dios creó en nosotros, de lo que Dios nos hace entender que creó en nosotros. Porque es muy fácil, hermano, yo no sé qué difícil es cuando usted se ve al espejo y no le gusta lo que ve. Hay días de días, ¿verdad? Hay unos que uno se levanta y uno se cree el hombre más rico y la mujer más rica del mundo, ¿verdad? Que todo se le ve bien, el peino usted puede estar despeinado, pero usted dice, qué buen corte se me hizo hoy, y usted se siente exquisito o exquisita. Pero hay otros días, hermano, que usted el mismo pelo despeinado, la misma ropa, y dice, qué gorda me veo, qué gordo me veo, no me va, no me combina, hoy el rojo no me luce. Cuando otros días, ¿por qué? Porque a veces somos volátiles. Pero ¿qué es lo que pasa? Que hoy estamos muy llenos del mundo, lo que el mundo nos dice. Y lo que el mundo te dice te contamina. Entonces, ¿tienes valor? Porque eres especial. Eso es lo que dice el mundo. Pero ¿qué tal si usted no se cree especial? Y esa es la que la Biblia dice. Dios te dice que tú tienes valor porque Dios te creó. Y eso es lo más importante. Que lo creó usted chino, que el otro lo creó de un color más oscuro que el otro me creó aquitico, que el otro me hizo pequeño, que el otro lo hizo alto, que el otro lo hizo así. Hermano, no es lo que vemos, sino es lo que Dios diseñó para tu vida y qué identidad te dio. Pero al menos, hermano, si usted entendiera esta diferencia, usted viviría diferente, caminaría orgulloso de lo que Dios creó, no decepcionado, no arruinado, no con pereza y dice, hoy otra vez que tengo que levantarme con este pichel que Dios me dio, tan chiquitillo que yo soy, no puedo ir a los conciertos porque nunca veo nada, y todo lo piensa negativo, hermano.
Cuando si usted más bien es alto, tiene problemas de altos, que ya en la cama se le salen los pies porque no cabe en una cama de king, porque de 2 metros, porque ahora mide 2 metros 30. Yo no sé si se ha visto, a mí me encanta a veces seguir las redes sociales de, se me olvidó el nombre de Shaquille O'Neal, que es enorme. Todos los carros que él tiene que comprar, tiene que mandarlos a usar porque no caben. Todos los carros, se compró un Corvette, hermano, tuvo que pedirle a la General Motors que le hiciera un carro especial a él porque no cabía, hermano. Los pies no le daban los pedales, andaba como, no sé, como mujer recién aprendiendo a manejar, ¿verdad? Bien pegada, ¿verdad? Andaba ahí, o andaba así que en el techo le pegaba, se tenía que quitarle el techo y se le salía la cabeza, hermano, de lo alto que es él. Entonces, hermano, todos tenemos situaciones, pero el valor no depende de su físico. Su valor no depende del dinero, hermano. No depende de los logros. No depende de lo que opinen los otros, sino depende del valor que le dio su creador a usted. Y yo aquí veo personas altamente valiosas en el reino de Dios, altamente valiosas en este mundo, en sus familias y en todo lugar. Ahora, ¿cuántos de ustedes se lo creen? Porque esa es la parte, hermano. A veces aceptamos, como le decía, lo peor simplemente porque no estamos seguros de que merecemos cosas. Ahora, quiero decir una cosa importante, porque hay dos diferencias en tener una buena autoestima, en tener una baja autoestima y tener una sobreestima. Porque hay gente aquí que cree más bien que es el gobernante más importante y se cree en lo más extraordinario del universo, que Dios guarde. Usted le diga algo, ¿usted quién se cree para hablarme así? ¿Usted quién se cree para sentar, compartir conmigo? Me acuerdo una vez que una prima, de hecho que la vi ayer, me acordaba que fueron a un concierto, no me acuerdo qué concierto estaban, y era de esos cantantes, de verdad. Entonces, y yo lo admiraba y le decía, Rico, mi amor, ¿verdad? Le decía todo. Y se vuelve una que está adelante y le dice, uy, qué ordinaria, ¿verdad? Le dijo, haciéndola sentir menos, sentándose en las mismas filas, pagando el mismo dinero. Y hay gente que se cree así, que se cree superior a ti, porque tal vez tenga algo mejor que tú, o se cree que tenga algo mejor que tú. Pero hermano, entienda quién es usted en Cristo, porque usted no se puede dar por menos. Su jefe, hermano, el presidente de este país, la presidenta o quien sea, nunca te puede tratar menos de lo que Dios ya te dijo que eras. Porque a veces nos han dicho que la humildad hay que andar, ay, que hagas el pobrecito, el que usted no tiene nada. Pero la humildad nunca se trató de eso. La Biblia nos enseña que no se crea ni más ni menos de lo que usted es. Por eso Efesios capítulo 2 versículo 10, Dios nos dice que somos. Y dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y créame, algo importante de este versículo es que le está diciendo que usted es algo extraordinario. ¿Por qué? Porque la palabra hechura viene del griego, de la palabra poema. ¿Y qué surge de esa palabra griega? La palabra poema. Y entonces quiere decir que usted técnicamente es una obra maravillosa creada por Dios. Usted es un poema divino que Dios creó en esta tierra. Es decir, usted es una obra maestra creada por Dios. Y si usted se cree eso, usted vive de una manera diferente, camina diferente, anda diferente, habla diferente. Pero ¿qué es lo que pasa? Que usted llega como cristiano y acepta cualquier cochinada. Y perdón que se lo diga así, hermano. ¿Cómo es posible, hermano, que nosotros tengamos que mendigar posibilidades de poder tener libertad de culto? Porque ahora usted quiere hablar de Dios y no, es que ahora te cancelan, es que usted no puede porque usted me está humillando, usted me está irrespetando mi libertad. Pero entonces que los cristianos siempre tenemos que andar pisoteados, callados y dejando que todo el mundo nos pase por encima. Pero las cosas no son así, hermano. Nosotros tenemos que saber que como cristianos tenemos que vivir en victoria y no en derrota. Tenemos que alzar la voz, tenemos que hacernos ver, porque eso es lo que Dios quiere, que ustedes sepan quiénes son. Hace muchos años atrás, yo admiraba a un de esos políticos cristianos de verdad,
que se llamaba, bueno, se llama, ¿no? Yo creo que no se ha muerto, Carlos Avendaño, un diputado que fue de esos cristianos de verdad, que cuando quisieron empezar a cerrar iglesias en este país, se fue y se encadenó en el monumento de la bandera diciéndole: aquí no se cierran iglesias porque Dios tiene que ser escuchado. Pero ¿cuántos de aquí ahora hacen eso? Y dice: no, quedémonos callados, pobrecito nosotros, mejor no nos metamos con los LGTB, no nos metamos con los progres. Hermanos, si los progres nos quieren cerrar, nos tenemos que levantar, porque nosotros no somos migajeros de este mundo, nosotros somos la luz del mundo, nosotros somos los que les da sal. Pero ¿qué es lo que pasa? Que por tener mala autoestima, hermano, no estamos cumpliendo con lo que Dios nos está mandando a hacer. Y se lo digo así, hermano, porque usted tiene que ser un hijo de Dios exitoso, comprometido con lo que Dios tiene para nosotros. Pero ¿cómo nos cuesta vivir una vida plena? Porque no la creemos, hermano. Por eso usted tiene que creerse que usted es especial, hermano, que usted tiene valor, que usted es importante. Donde quiera que usted vaya, créasela, hermano. Ahora, no estoy diciendo que ahora usted se sienta superior a todo el mundo, porque Cristo, siendo Dios hecho hombre, dijo que yo entiendo que Él era, pero vino a servir este mundo, a dar su vida por los demás. Y esa es la parte que yo quiero que usted entienda. Pero el segundo auto es la autodisciplina, hermano. Porque los cristianos, qué indisciplinados que somos, hermano. ¿Cómo nos cuesta ser disciplinados? Por eso 1 Corintios capítulo 9, 24 sigue diciendo este relato. Dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo lo que le está diciendo a nosotros es que compara la vida cristiana con un atleta que se prepara, que se abstiene, que golpea su cuerpo y lo pone en servidumbre. ¿Pero por qué? Porque el principio de esto es que ninguno gana una carrera si no hay disciplina. Hermano, yo soy consciente. Yo me pongo a la par de Nery Brenes y trato de hacer una carrera de 100 metros. ¿Cuánto tiempo me va a sacar Nery Brenes? Minutos, hermano, capaz, en 100 metros, porque yo no tengo la disciplina. No me he abstenido de la hamburguesa, el chicharrón, de las papas fritas, de la Coca-Cola, para prepararme para una carrera. Nery Brenes, sí, él se entrenaba para eso, él se dedicaba a eso, tiene un biotipo para eso. Hermano, entonces, ¿cómo pretendes ganar si no te estás disciplinando para eso? Quieres tener una mejor casa, pero no te disciplinas en tus gastos, en tus inversiones, malgastando todo dinero que entra. Usted no puede tener plata porque parece que le está quemando, todo lo gasta en cochinadas. Algunos, hermanos, quieren verse profesionales, pero malgastan sus esfuerzos, su tiempo viendo series, viendo TikTok, viendo redes sociales, chismeando en el barrio, tomando. ¿Y cómo así pretendes ser alguien especial, alguien extraordinario, si no te estás disciplinando? Y ese es el problema, hermano, que nadie crece espiritualmente sin disciplina. Hermano, créame que yo como pastor, si no me disciplino a leer la palabra de Dios, hermano, a veces no dan ganas. Hay libros que usted empieza a leer que usted a veces no entiende. Por ejemplo, uno de los números, el libro de números, perdón, que es uno de los libros más raros para mí, porque empieza con descendencia fulanito y empieza y solo nombres. Y digo, ya ni hijos voy a tener, ¿para qué quiero más nombres? Pero a veces, hermano, detrás de esos nombres vienen cosas especiales de Dios que hay que sacar la disciplina para estudiarlo. Para oración, hermano, hay que tener disciplina. Algunos oran una semana, ya después se aburren, ya no quiero orar más. Para venir a la iglesia hay que tener disciplina. Para ir a estudiar hay que tener disciplina. Pero a veces nos da pereza, no nos desarrollamos en intimidad accidentalmente, sino es con intención. Y esa intención ocupa disciplina. Y esa es la parte, hermano, que digo que lamentablemente no fuimos instruidos en ser disciplinados. Esta semana también escuchaba una noticia que la selección de Japón tuvo un choque cultural muy pesado cuando llegó a México, porque los japoneses son disciplinados, militares en un montón de cosas. En México es todo lo contrario, hermano. México es todo a lo que salga.
Ahí vamos a ver si sale bien y si no sale pues también. La basura en todo lado, ahí la tiran. Los japoneses son así, hermano. Y esa parte de la disciplina a ellos les chocó muchísimo, pero a nosotros a veces no nos molesta para nada ser indisciplinados. Más bien nos apoyamos con los que son así para sentirnos en confianza, hermano, para sentirnos cómodos. Pero hermano, la disciplina es necesaria para un hijo de Dios exitoso, un hijo de Dios que realmente esté representando a Dios. Porque Dios es un Dios de orden, es un Dios que todo lo ordena y lo dedica adecuadamente. ¿Por qué? Porque hermano, como le digo, el servir a Dios, la oración, el ayuno, todo eso ocupa la disciplina. Por eso Josué, capítulo 1, versículo 8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Está diciendo nunca, hermano. Y hermanos, algunos aquí agarran la Biblia, ¿para qué? Para técnica de dormir. Empieza con 2 versículos y se fueron, hermano. ¿Por qué? Porque no lo hacemos disciplinadamente, no lo hacemos adecuadamente. Dice ahí que ni de día ni de noche, no, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en él escrito. Y hermano, a veces nos escuchamos este mensaje, nos entra por aquí, nos sale por allá, salimos de estas puertas y ya no nos acordamos ni de los 5 autos. Dice, ¿qué habló el pastor? Porque no nos disciplinamos a poner atención, no nos disciplinamos a aplicar la palabra de Dios. Por eso, hermano, observe que Dios no promete éxito a quien tiene emociones, sino al que realmente se compromete y se disciplina. Porque algunos quieren tener el éxito que Dios promete, ¿a costa de qué? De rulear, de estar vagueando, de estar haciendo nada. Pero Dios quiere que usted se comprometa, porque muchos quieren resultados de una vida disciplinada sin ser disciplinados. Ahí en la casa tenemos un vecino que yo en eso lo admiro muchísimo, porque a él le gusta estar haciendo Ironmans, ¿verdad? Que es hacer esos triatlones, ¿verdad? Y todo ese tipo de retos físicos impresionantes. Y me llamó tanto la atención que él tiene ya 50 años y quedó, creo que de tercero o primer lugar en esa categoría en un Ironman aquí en Costa Rica. Y decía, wow, qué impresionante. Pero usted lo veía en las actividades y él andaba con su tacita de macarrones libres de grasas, porque era lo que tenía que comer según lo que le dictaba el entrenador. Y pasaba entrenando bicicleta, corriendo. Usted lo veía todos los días a las 6 de la mañana llegando al condominio de entrenar. A las 6, o sea, quién sabe a qué hora salió, porque iba a correr 20 kilómetros, 40 kilómetros. Y hermano, yo a las 6 de la mañana apenas lo que estaba cogiendo era la cobija para dormir más, hermano. Porque, y queremos vernos bien, queremos ganar, pero no queremos pagar el precio. Algunos dicen, uy, yo quiero ser empresario. Hermano, pregúntele a un empresario, ¿cuánto no le cuesta levantar una empresa? Si ahorita yo, bueno, no sé, agarro a Raulito de ejemplo, yo le preguntara, Raulito, ¿cuánto le ha costado montar ese puesto? Mira, Harold, tengo no sé cuántos años, he trasnochado, he llorado, he sufrido, he tenido que reinventarme. ¿Por qué? Porque cuesta levantar un negocio, hermano. Pero queremos que todo sea regalado, hermano. Pero Dios nos está diciendo que por emociones nada, solo con constancia y disciplina. Por eso el tercer auto es el autocontrol, hermano. Y esto es que Dios quiere que usted gobierne sus impulsos. Y hermano, a veces somos demasiado impulsivos como hijos de Dios. Demasiado. Gálatas capítulo 5 versículo 22 al 23 empieza a hablar de los frutos del Espíritu. Ese no está en ahí para que no se preocupe. Pero en uno de esos dice que más el fruto del Espíritu Santo empieza a hablar de amor, gozo, paz y todo eso. Pero viene templanza, que es la capacidad de autocontrolarnos, de controlar nuestros impulsos. Hermano, pero esto no es simplemente una habilidad humana, porque hermano, tratar de controlar sus impulsos por fuerza de voluntad no siempre es posible. Funcionará uno que otro día, hermano, pero después te harán caer. Por ejemplo, usted está tratando de ahorrar y llega la temporada de promociones, hermano. Qué difícil es ahorrar cuando usted ve 50% de descuento, 70, 20, 30%. Usted lo quiere comprar todo, hermano. Pues ya es que está más barato y no sé, te autosabotea y dice, ay no, pero por si me espero entre un mes me va a costar más caro, mejor me ahorro en 30, me ahorro en 50 y empezamos a gastar y cuando se da cuenta vuelve de cero sus ahorros. ¿Por qué? Porque todo lo gastó, porque no tuvo control.
Lo mismo la gente que hace dieta, lo mismo gente que está estudiando. No, voy a darme un año sabático. Y cuando se dio cuenta, ya lleva 10 años y no volvió a estudiar. Por eso, hermano, hay que tener autocontrol, porque esto es una evidencia de la obra del Espíritu Santo en nosotros. ¿Por qué? Porque cuando tú controlas tu lengua, bueno, ¿cuántos son? Diría algunos hablan más rápido que lo que piensan. Cuando usted dijo, dice, uy, ¿por qué dije eso? ¿Por qué se me salió eso? Porque somos más rápidos para hablar que para pensar. Pero cuando usted controla su lengua, cuando usted controla su carácter, cuando usted controla sus deseos, cuando usted controla sus emociones, hermano, usted va a ver una vida diferente, una vida, diría yo, más enfocada, con mejores resultados. Hay una de las cosas que me enseñaban a mí en mi carrera informática, que yo no sé, en la mayoría de trabajos suele pasar esto, pero cuando usted trabaja en sistemas, que es donde se mueven todos los procesos automatizados, por así decirlo, de las empresas, pasa algo, que todo es urgente, hermano, todo lo quieren ya. Pero ¿qué es lo que pasa? Que no todo es importante. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que por impulsos, algunos quieren sacar cosas que al final de cuentas no agregan valor a la empresa. Y a veces somos así, a veces queremos hacer cosas solo por velocidad, impulsivamente, más que porque realmente sean importantes para nuestra vida. Y entonces Proverbios capítulo 25 versículo 28 dice: como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. La gente que se aloca para hacer lo que sea, hermano, que trata de correr, hacer todo como pueda, hermano, sin pensar en las consecuencias, sin pensar si lo va a hacer con calidad, sin pensar que lo va a hacer bien, hermano, terminan descarriados y terminan sin nada. Por eso es que, hermano, en estos tiempos bíblicos que habla la Biblia de esta parte de este versículo, una ciudad sin muros era una ciudad indefensa. Así son los cristianos que no tienen autocontrol, están indefensos ante cualquier corriente del mundo, ante cualquier tentación, ante cualquier situación, hermano. Por eso usted ve que muchos pierden el control rápidamente. Muchos. ¿Por qué? Porque así vive quien no tiene dominio propio. Que con todo, hermano, explota. Que con todo se descarrila, con todo tira el tapón, con todo lo deja botado. Pero, hermano, usted tiene que tener autocontrol, dominarse a sí mismo, porque, hermano, muchos creen que las caídas de Satanás es porque Satanás es demasiado poderoso. Que Satanás sí tiene poder, ¿cómo me hace caer? Pero muchas veces ocurre, ¿por qué? Porque usted no se pudo controlar, hermano. Resistir una conversación que usted no tenía que participar. No mandar un mensaje que usted tenía que meterse. No meterse en una página que usted no tenía que andar. No meterse en un negocio que Dios le estaba advirtiendo. No hacer los movimientos o las compañías incorrectas. Por eso, hermano, cuando usted se controla, usted vive una vida completamente diferente. Mi esposa y yo, cuando queríamos comprar nuestro primer carro de agencia, nosotros decíamos, no alcanza, hermano. No nos alcanzaba. Nosotros decíamos, no nos alcanza para comprar un carro. No nos alcanza. Y no. Y un día que me acuerdo que hablamos con mis suegros y con mi mamá y nos daban un consejo: revisen sus finanzas y vean a ver si alcanza. Y empezamos a hacer cuentas, hermano. Y nos llegamos a dar cuenta, y esto me da vergüenza, me da a contar, hermano. Nosotros por mes estábamos gastando casi 300,000 colones en comida chatarra, hermano. Casi 300,000 en tico, burguesa, McDonald's, Taco Bell. Y por eso estamos como una hamburguesa, hermano, bien rellenos, ¿verdad? 300,000, hermano. Y con solo reducir el 50% de esa mala inversión, de esos impulsos, pudimos comprar el carro del año. ¿Pero por qué? Porque tuvimos que autocontrolarnos, dominar esos impulsos, ponerle rienda a nuestras finanzas, y así empezamos a crecer. Pero, hermanos, si siguiéramos así, ahorita en lugar de tener carro grande, tendría camisas extra XL, hermano. Por seguir comiendo lo que no tendría que comer, por gastar en lo que no tengo que gastar. Pero, hermano, se lo digo porque a veces nos pasa a todos, que en algún momento perdemos el control. Pero, hermano, algo también importante que acompaña a esto es el cuarto auto, que es la autodeterminación, que es la capacidad de permanecer firmes. Porque una cosa es tener una meta y tratar de controlarse, pero otra cosa es desistir de la meta antes de llegar a esa meta.
Hay muchos que en el camino han empezado así bien, absteniéndose, regulando los impulsos, pero dejan todo a medio camino. ¿Cuántas personas empezaron a estudiar, pero porque vieron algún desafío o porque también tuvieron alguna situación familiar o lo que sea, que dejaron unos estudios a medias y decidieron no completarlas? Completar el título, completar ese grado. ¿Pero por qué? Porque nos faltó autodeterminación, nos faltó llegar a la meta. Por eso Hebreos capítulo 12, versículo 1 empieza diciendo: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo Dios? Usted tenga la meta clara, que es Cristo Jesús. A eso usted tiene que apuntar, llegar a él, ser como él, todo como él. Por eso hágalo con disciplina, pero también determinado. Es decir, no se rinda. Porque esta carrera de la fe, hermano, no es una carrera de velocidad, hermano. Algunos creen que tienen que convertirse a Cristo ya y hacer todo ya. Dejar todos los vicios, dejar todas las malas palabras, dejar todas las maldiciones, dejar todo lo que hace pecado. Pero hermano, es con paciencia. Dichoso aquel que sí se entregó a Dios y se fue libre todo el mismo día y se transformó por completo. Me alegro por esos. Pero hermano, a algunos nos tocan los procesos un poco más rudos, más lentos, más, diría yo, a modo de la caja costarricense, ¿verdad? A citas de largo plazo. Nos toca llevarla al suave. ¿Pero por qué? Porque hermano, no es fácil para algunos dejar ciertas cosas. Personas que tienen años en unión libre con hijos, pensar en casarse ya, pues tienen tal vez sus riesgos y por eso les tiene que tomar algún tiempo. Hay otros que, hermano, sí lo pueden hacer ya y gloria a Dios, pero hermano, es con determinación, entendiendo cuál es la meta que Dios puso para nuestras vidas. Y por eso, hermano, muchos desisten en el propósito de Dios, porque el propósito de Dios demanda ¿qué? Preparación, hermano. Yo quiero, por decirte algo, quiero aprender algún instrumento para servir a Dios. Me toca practicar, me toca ensayar, me toca estudiar en casa. Y eso toma tiempo, hermano. Créame que los músicos no se desarrollan de la noche a la mañana. Esto no es como la Matrix, ocupo volar un helicóptero, metan el disquete y ya sabe volar un helicóptero. No funciona así la vida, hermano. La vida hay que entrenarse, hay que prepararse, pero si usted se le olvida cuál es su meta, pierde el camino y termina haciendo nada. Porque la vida de un cristiano no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia, hermano. Que usted resista, porque muchos comienzan emocionados, pero pocos terminan fieles. Y ese es el problema hoy por hoy de la iglesia, hermano, que estamos tan emocionados, nos alegramos con los encuentros, con los retiros, con todo lo que hay, con una célula, con la iglesia, con la reunión. Pero hermano, qué lindo es empezar. Pero hermano, yo le digo que debe ser más lindo terminar en Dios. Porque muchos hoy por hoy se volvieron a la fiesta, se volvieron a la droga, se volvieron al alcohol, se volvieron a los vicios, se volvieron al mundo pasado. ¿Por qué? Porque vieron que esto no era tan fácil como creían. Y eso es porque, hermano, no entienden que Dios quiere que usted lo alcance, pero ¿qué? Con constancia, determinados. Filipenses capítulo 3, versículo 13 dice: hermanos, y eso es Pablo hablando, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Estamos hablando de un apóstol extraordinario que hacía milagros, que llevaba libertad, hermano. Alguien extraordinario y decía que no lo había alcanzado. Ahora imagínense nosotros, hermano. Y dice ahí: pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que quedó atrás, extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Aunque Pablo fue perseguido, aunque Pablo fue golpeado, rechazado, encarcelado, persiguió su meta como avanzando hacia la meta. Nunca se rindió, hermano. Por eso usted, como hijo de Dios, nunca se rinda de lo que Dios le pidió que usted haga. Porque algunos se rinden muy fácil. Ante la primera dificultad nos rendimos. Ante el primer rechazo nos rendimos. Yo digo que cuando yo empecé mi andar cristiano, uno de los primeros ministerios que yo andaba era la batería, hermano. Y a mí me encantaba la batería, pero hay que ser honesto. Cuando uno empieza, uno no es el mejor. No era el más rápido, no era el más aplicado, pero yo iba persiguiendo la meta.
Pero hermano, a veces uno recibe golpes duros en la fe. Yo me acuerdo una vez estar ahí tocando la batería y en medio culto me quitaron. Pensaron que no estaba dando la talla y me quitaron y uno se siente mal. ¿Y por qué me sacó? Si yo le estaba poniendo todas las ganas y uno se siente mal. A veces uno lo sentaban por meses y uno ahí sin saber, pero ¿por qué? Si yo siento que le estoy poniendo y tengo la actitud, tengo las ganas, me estoy comprometiendo con Dios. Pero algunos ante esas dificultades abandonan. Es que el pastor no me volvió a llamar. Es que el líder ya no me ocupa. Es que el líder ya no me quiere. Es que el líder solo me sentado me tiene. Pero hermano, persevere en Dios. Crea quién lo está llamando y siga esa meta. Porque después usted va a ver cómo Dios te va a respaldar. Cualquier músico, hermano, que usted escuche hoy, que está grabando y que está haciendo giras mundiales y todo lo que sea, pregúntele cuánto tiempo no le costó levantar eso. Cuánto no tuvo que sembrar, hermano. Pero cómo nos cuesta a nosotros determinarnos seguir adelante. Por eso en Santiago 1:12 dice: bienaventurado el varón que soporta ¿qué? La tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Por eso, hermano, Dios recompensa a quienes perseveran. Resista, hermano, siga adelante, no se rinda, porque la autodeterminación bíblica, hermano, no es terquedad, es permanecer fiel cuando Dios ya te ha hablado algo. Por eso, hermano, usted siga adelante sin rendirse. Pero el último auto que le quiero decir es el más importante de todos, que es la autoentrega, hermano. Porque el auto que gobierna a todos los demás es entregarse a uno mismo. Y eso no lo puede hacer nadie más que usted. Romanos capítulo 11, versículo 1 dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Dice: no, presente a su mamá, presente a su hermano, presente a su tío, presente a su prima, presente a sus hijos. No, dice: presentéis vuestros cuerpos. Y hermano, es que entregarse a uno mismo es más difícil que entregar a alguien más. Parece irónico, pero dice ahí: santo, agradable, que es vuestro culto racional. Y todo creyente, todo hijo de Dios debería llegar a este punto de entender que ya no se pertenece a sí mismo, sino que le pertenece a Dios. Usted ya no es dueño de su vida, porque eso es lo que nos enseñan ahora, el yo. Todo es yo. Siembre para usted, trabaje para usted, disfrute usted, cómprese usted, goce usted. Pero usted ya no pertenece a usted mismo, usted le pertenece a Jesucristo. Por eso, hermano, cuando usted entiende eso, usted empieza a vivir una vida entregada a Dios. Lucas capítulo 9, versículo 23 dice: y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, y se lo saben, hermano, niéguense a sí mismo. Pero la segunda parte es la que no nos gusta tanto, porque dice: tome su cruz. ¿Y cuándo dice que la tome? Cada día. Y sígame. Porque, hermano, algunos tiramos la cruz de lunes a sábado. Y los domingos: uy, sí es cierto, la cruz, venga para arriba. Y venimos al culto con la cruz. Pero apenas llegamos el domingo en la noche, la volvemos a tirar. Por eso, hermano, dice: cada día niéguese a sí mismo y tome su cruz. Porque, hermano, entregarse a Dios es lo que ocupa. Porque aquí encontramos el centro del evangelio de Dios, que no es un evangelio de autoexaltación, hermano. No es un evangelio de autopromoción, no es de autoglorificación, sino es de autoentrega. Porque Dios quiere que usted se entregue, porque mientras el mundo dice: encuéntrese a sí mismo, desarróllese usted mismo, Jesús le está diciendo: niéguese usted mismo, venga y sígame. Mientras el mundo le dice: viva para usted mismo, disfrute, goce, coma, haga lo que quiera, Dios lo que le está diciendo es: mejor venga y sígame, deje todo eso. Y, hermano, qué difícil es cuando no queremos hacer eso. Y yo siempre lo he dicho, una de las personas que a mí me impactó mucho, olvidé el nombre porque eso fue muchos años atrás, que fuimos a un congreso de jóvenes de muchas iglesias aquí en Costa Rica que se llamaba, eh, ya se me olvidó hasta el nombre, pero y eran varias iglesias de todo Costa Rica, se unían: Alajuela, Heredia, Guanacaste y demás. Íbamos a un campamento
Y en ese campamento llegó un brasileño que estamos hablando de la inicio de los años 2000, traficaba Biblias al Medio Oriente. Porque ahora no es como ahora que tenemos las aplicaciones y que es muy fácil entrar a páginas oscuras o negras de la Biblia, ¿verdad? No estoy hablando de pornografía ni de la deep web, ¿verdad? Para cosas malas, sino estoy hablando de en esos lugares donde se prohibía la Biblia. Él traficaba Biblias y él se dedicó a negarse a sí mismo por llevar el evangelio a esas zonas. Y contaba historias impactantes, hermano, donde Dios, cada vez que él se negaba a sí mismo, le abría puertas, le salvaba de la muerte una y otra vez. Más de una vez lo atraparon, hermano. Y usted sabe que ya cuando los atrapan, créame que no es la solución, no es solo cárcel, hermano. Algunas veces es hasta que lo maten. Pero Dios se encargó de librarlo cada una de esas veces. ¿Pero por qué? Porque él entendió que tenía que entregarse a Dios. Dice que él recuerda que una vez él siempre trabajó con jóvenes, traficó Biblias con jóvenes y andaban en sus maletas grandes cantidades de Biblias, miles de Biblias hacían por viaje. Y resulta que una de tantas, dice que llegaron y vieron el tema muy difícil para entrar. Mucha seguridad, mucho de todo. Y resulta que uno de los jóvenes estaba muy nervioso, se puso muy nervioso, que empezó a llamar la atención de los policías. A tal punto que el policía le dice, abra esa maleta a ver qué tiene usted ahí, ¿verdad? Y como ya algunos jóvenes habían podido entrar, ¿verdad? Dice que en ese momento, dice que cuando abren la maleta y ven aquel montón de Biblias, le dice, sabe que usted está infringiendo la ley, va a tener que ir preso y posiblemente pague con su vida. Claro, cuando le dicen eso a ese joven se puso pálido, temblaba más. Y él solo acató a decirle a los demás jóvenes, ¡corran! Y salieron disparados ese montón de jóvenes con maletas cargadas de Biblia y se metieron al país y se fueron así. Él diciéndole, Padre, en sus manos los encomiendo, ¿verdad? Y se fueron los jóvenes y dice que no sabían qué hacer hasta que se metieron en un callejón oscuro, solitario. No sabían qué hacer, diciendo, Dios, danos una guía. Y dice que cuando terminan de orar, al fondo del pasillo ven una cruz y se quedan extrañados. Dice, ¿qué es esa cruz? Y llegan ahí, tocan la puerta y le dice, ocupamos ayuda. Nosotros, y le dicen la verdad, andamos traficando Biblias. Él dice, ustedes Dios los mandó, pasen adelante. Resulta que en ese callejón, en esa ruta escondida, se reunían clandestinamente una congregación cristiana. Y los recibieron, los cuidaron y lo lograron sacar del país con vida. Y las Biblias llegaron a salvo. ¿Pero por qué? Porque cuando usted se entrega, Dios se encarga de darle a usted lo que necesita, de preservar su vida. Y si le contara historias, hermano, le contaría muchas de las que él contaba. Pero siempre que usted entiende esto y que su vida no le pertenece más, usted con mucha más razón va a llegar a ser una persona exitosa como hijo de Dios. Porque, hermano, el éxito de un hijo de Dios no lo determina las casas, los carros, la ropa, ni los lujos, ni las cuentas bancarias. Lo determina qué tan bien posicionado usted está en el reino de los cielos. Por eso, hermano, todos los autos anteriores deberían terminar aquí con entréguese a sí mismo, niéguese a sí mismo. Porque usted puede tener una autoestima, pero si no se entrega a Dios, te vuelves orgulloso, hermano. Usted puede tener disciplina, pero si no se entrega a Dios, se puede volver religioso. Si usted tiene un autocontrol, pero no permite que eso se entregue a Dios, usted se vuelve un moralista, hermano. Si usted tiene autodeterminación, pero no se entrega a Dios, usted se vuelve una persona obstinada. Pero cuando todo termina en los pies de Cristo, usted es un cristiano extraordinario. Por eso, hermano, se lo recuerdo, los 5, autoestima, que usted se vea como Dios te ve. Autodisciplina, que haga lo correcto aunque no tenga ganas. Autocontrol, que es domina tus impulsos. Autodeterminación, que es no abandones el propósito que Dios te dio. Pero sobre todo autoentrega, que es que rindas tu vida completamente al Señor. Amén. ¿Qué tal si se pone de pie y oramos a Dios?